Buenas tardes y les damos la bienvenida a la primera temporada de los paneles académicos del Grupo Educativo Siglo XXI. Desde las instalaciones del Campus Universitario Siglo XXI, en el Laboratorio de Creación Digital y el Centro de Producción Audiovisual, les doy la más cordial bienvenida. Estos paneles académicos están diseñados para generar una discusión y una propuesta desde las aulas y desde los docentes y alumnado. Nuestra primera temporada se llama México y el futuro, teniendo 6 paneles académicos que iremos discutiendo cada 15 días los jueves a las 2 de la tarde. Los invitamos a seguirnos en este canal de YouTube. Nuestro primer panel académico se llama México, un país que envejece. Tenemos la presencia de 4 docentes de nuestra institución académica. Los presento. Está la maestra en Dirección de Organización de la Salud, Jazmín Camacho Hernández, el maestro Raúl Estrada, el maestro en Educación y Docencia, Ulises Gil, y la maestra en Licitación de Juicios Orales, Leticia Valenzuela. El formato de nuestro panel académico es que yo iré planteando una serie de temáticas y nuestros panelistas nos harán el favor de ir desarrollando e ir argumentando sus posturas. Les damos la más cordial bienvenida y empezamos. Tenemos un contexto importante en México. Tenemos un franco ascenso en el índice de envejecimiento. Tenemos de 4 millones de personas que viven solas en casa, el 41% son mayores de 60 años. La población mexicana aumentará de los 125 millones actuales a 127 millones en 2020, a 138 en 2030, a 148 en 2050. El crecimiento total de la población habrá caído un punto porcentual del 2016 al 2050. Y el Estado de México va a seguir siendo el más poblado. Con este contexto, damos inicio a nuestro primer punto en nuestro panel académico. Este se corresponde a la vivienda. Considerando la infraestructura social y de vivienda, además de los cambios demográficos, ¿qué proyecciones hay para la vejez en México? ¿Dónde vivirá nuestra población adulto mayor en México? Empezaré con la maestra Jazmín Hernández. Maestra. Hola, muchas gracias por la invitación. Antes de iniciar, agradezco mucho el estar aquí. Y pues bueno, sin más preámbulo, dando respuesta a esta primera temática que es vivienda, en lo personal considero que pinta ser toda una problemática y una crisis, sobre todo económica. Creo que el mayor reto va a ser la parte económica, que va a ser el equilibrio de todas las demás o distintas áreas, por ejemplo, sociológicas, la parte de sociosanitaria, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de cómo vamos a vivir, cómo se proyecta esta vejez para futuros años, creo que, o más bien considero que va a ser un tema de crisis económica, un tema donde la parte de accesibilidad, la parte de entorno no va a ser más adecuado para estas futuras generaciones que estamos envejeciendo y próximas a la vejez. La parte también de los entornos favorables. Lamentablemente México está despertando a estos retos un tanto tarde, pero lo está haciendo a paso lento. Entonces, desde mi punto de vista, creo que puedo destacar estos 2 puntos, la parte de crisis económica y la parte de no tener un entorno, un entorno o un ambiente apto u óptimo para una población que envejece bajo una necesidad sociosanitaria también importante. Muy bien, maestra. Maestro Raúl, desde su perspectiva como experto,
¿Qué considera dentro de la vivienda en la población de la tercera edad y las perspectivas que tenemos no solo a 30 años, como mencionaba al inicio de nuestro panel, ¿no? Sino incluso actualmente? Perdón, no tenía el micrófono abierto. Gracias. Sí. En principio, yo quisiera identificarlo como esta tendencia de la población, pero identificarlo como el hecho de que sí, esta tendencia que está representándose cuando se habla del envejecimiento de la población en México, creo que finalmente tendríamos que ubicar, hablando específicamente de la vivienda, en ese proceso de envejecimiento, de entrada, que es una tendencia del dinamismo que tiene la población como cualquier otra. Así esto va a generar finalmente una serie de desafíos y de retos para precisamente todo lo que se viene en adelante, porque el espectro de dónde nos vamos a ubicar, dónde va a estar esa población, va a estar fincada por dos grandes elementos. Uno, la parte de la movilidad social, ¿sí? Y la otra, el hecho de poder tener acceso a servicios básicos. Y hoy por hoy, cuando hablamos de estos dos conceptos y de los servicios básicos en la vivienda y relacionado con esta movilidad, pues hay que reconocer la movilidad que se tiene del campo a la ciudad, y que en esto, esta dinámica que se va a tener hacia estos 30 años en adelante, vamos a continuar viendo ese gran desarrollo de los centros urbanos y por consecuencia un nivel de exigencia de servicios básicos para poder mantener esa accesibilidad para los diferentes grupos, ya no solamente para los de la tercera edad, sino creo que para todo el mundo. Sin embargo, al grupo de la tercera edad va a ser un grupo muy vulnerable. Yo creo que esa sería una de las tendencias que se nos vienen encima, ¿no? Gracias, maestro. Maestro Ulises Gil, le doy la palabra a usted y considerando las dos posturas de los anteriores panelistas, ¿qué elementos considera usted desde el área de la psicología, ¿no? Que puedan provocar, ¿no? Esta acumulación de los espacios urbanos que mencionaba el maestro Raúl, ¿no? Y al mismo tiempo este choque, digamos, de la población de los adultos mayores, ¿no? Con respecto a los cambios que puede provocar las ciudades, ¿no? Con el entorno. Y muchas gracias. Bueno, voy a contextuar un poquito mi respuesta, ¿no? Primero quiero decir que cuando se dice que México envejece, no solamente se habla de la población, sino también estamos hablando del sistema. Un sistema que da cabida precisamente a esa población, es decir, a todos, ¿no? Este sistema, obviamente estamos hablando de lo económico, lo político, que incluye obviamente derivado de lo económico, la vivienda, la salud, que en esta cuestión de salud tenemos que pensar en la salud mental, ¿verdad? Que luego se nos olvida, y la salud física, ¿verdad? Que todo este bienestar. Y que finalmente este envejecimiento va a envejecimiento del sistema potencia que las relaciones obviamente entre los sujetos pues se vuelvan violentas, ¿no? Y con esto me parece estamos abarcando prácticamente todos los rubros de este panel, porque están encadenadas todas las cosas. Se abre una brecha de adaptabilidad que son los ejes precisamente de este conversatorio. Hay que pensar que a pesar de que la tasa poblacional va en aumento, hablando de la cuestión geriátrica, también hay que ver la tasa de nacimiento y si la proporción va a hacer una diferencia en este fenómeno. Y si hace una diferencia en este fenómeno, tiene que ver con una cuestión ideológica. Un control de la densidad demográfica que viene desde lo político a través de una ideología, ¿verdad? Menos hijos para vivir mejor, dicen los eslogan, las casas que ahora
Infonavit, que desde hace mucho tiempo las tiene, pequeñitas, porque la pregunta inicial es, ¿dónde vamos a vivir? Pues en estas casas pequeñitas, que tienen la forma ideológica de la reducción de la población, ¿no? Y fíjense, sí, la idea es que la familia se vaya reduciendo. En ese sentido, creo que hubo una derivación también ideológica porque se fue al extremo, es decir, ahora los chicos no quieren, los chicos no quieren tener hijos, ¿no? Entonces, yo no quiero tener hijos y de pronto parece que detienen la generación de la población, ¿no? Y la otra población, la grande, bueno, pues sí, finalmente sigue creciendo. Pero hay una cuestión ahí como que hay que revisar en la estadística. La curva normal parece que se está invirtiendo a partir de 2012. ¿A qué me refiero con que se está invirtiendo la curva normal? Porque la población normal, productiva, activa, de producción, pues se fue reduciendo a través de por las muertes súbitas a causa de la violencia, ¿no? Entonces, cuando revisamos toda esta estadística, vemos muchos nacimientos y muchos viejitos. Cosa muy curiosa. Entonces, se va invirtiendo. Habría que ver qué va a pasar post-COVID, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con esta estadística? En respuesta a dónde vamos a vivir, pues yo creo que vamos a vivir en los mismos lugares. Es decir, aunque la mancha urbana vaya creciendo, ¿no? Va creciendo la mancha urbana, finalmente la riqueza, esta parte económica de la que están hablando los compañeros, está distribuida de alguna manera. Unas personas que tienen 2, 3 casas y otras que están rentando esas 2 o 3 casas, ¿no? Es decir, sí aumenta la mancha urbana, pero la cuestión económica sigue centralizándose y seguiremos viviendo finalmente pues en los mismos lugares. También hay que pensar que estas casas, en la cuestión ideológica de nuestro país, bueno, yo creo que en todos lados también, yo tengo una casa, ¿quién va a tener esa casa cuando yo me muera? ¿No? Y entonces, pues bueno, viene la cuestión de la herencia. Considerando estas posturas que está mencionando el maestro Ulises, maestra Leti, le doy la palabra a usted, ¿no? Argumentando desde su perspectiva como especialista en derecho, ¿no? Esta situación de la herencia de la vivienda, ¿no? ¿Qué perspectiva hay o qué oportunidades y qué limitantes hay? Gracias. Pues primeramente, y antes de meterme a lo que son los aspectos de la herencia, sí quisiera ahondar un poquitito en todo lo que es la infraestructura y que realmente es una realidad que las viviendas sí son pequeñas. Esas fueron diseñadas en su momento para abaratar, considero yo que costos de construcción o algo por el estilo. Sin embargo, no se previó en esas épocas, y hablando concretamente como lo señaló el maestro Ulises, precisamente las políticas del Infonavit, ¿no? Entre más casas, más familias, que esa fue la idea, pero no se tomaron en cuenta las condiciones a futuro para considerar a las personas adultas mayores. Otra de las realidades es que las normas en cuanto a la construcción no han sido reformadas. Esas normas son muy viejísimas y lógico que no consideran todos los aspectos de necesidad del adulto mayor que ya tenemos nosotros en esta realidad y a futuro, ¿no? Del tiempo que nosotros ya estamos manejando. Tendría que haber adecuación a ese marco jurídico. Y precisamente ya en relación con lo que son las herencias, pues volvemos a tener los mismos problemas, ¿no? Si aquí piensan los pequeños o los hijos menores que se van a quedar con las casas de los papás, pues ¿qué estoy entregando si todas las construcciones, la mayoría de las veces son construcciones verticales? Y yo es lo que les comento a los alumnos, ¿no? ¿Qué te estoy dando el aire? Porque no te puedo dar ni el techo ni te puedo dar el piso, ¿sí? Y es muy difícil hablar de cuestiones de herencias. Hay recomendaciones que se les hacen en clase, pero nada más son recomendaciones. Al final, aquí si hubiera esa modificación, que tendría que darse apertura por parte de la autoridad para que se hagan las modificaciones en las normas correspondientes y que ya se piense con una visión a futuro precisamente de la necesidad de que las construcciones ya no se hagan en superficies de terreno tan pequeñas, sino que se abran y pudiera ser el caso
ver la posibilidad de que esas construcciones incluso pudieran ser ya horizontales y no verticales, ¿sí? Creo que sería una manera entonces, sí, para que pudiera empezar en ese futuro de las herencias. Ahorita no tengo ni qué darles. Lo que les estoy dando o mando a mi papá, a mi mamá, a mi abuelito a un asilo, o repitiendo un poco las palabras, se quedan en el mismo espacio reducido, ¿sí? Porque eso es lo que está sucediendo, y reducido a donde ya va a estar el adulto mayor, quizá con nietos, ¿no? Estar cuidando, imagínense, son instalaciones que no tienen nada que nos puedan ayudar a nosotros para atender las necesidades físicas de un adulto mayor. Esa es en la situación en la que nos encontramos nosotros. Gracias. Muchas gracias, maestra. Y dando pie un poquito a nuestro siguiente tópico, que tiene que ver precisamente con la salud, y tomando esta perspectiva que usted mencionaba sobre las casas de los adultos mayores, que le regreso, digamos, la palabra, maestra Leti. ¿Qué posibilidades hay, digamos, en el marco jurídico y en las legislaciones, ¿no? Ampliar o facilitar que las casas para los adultos mayores sean espacios dignos de vivienda? Claro, tomando como base precisamente lo que comentaba de las normas de construcción, pues esas serían las que tendrían que llevar a cabo las modificaciones, precisamente para que permitan esa construcción con dignidad para el adulto mayor, en donde sean más amplios los espacios, no sean lotes de, no sé, se me viene a la cabeza, de 12 metros cuadrados, como son las casas de servicios de interés social, que pudieran ser mayores esas superficies, a donde pudieran tener holgura en los espacios para los acondicionamientos que se requieran, de rampas, no sé, ¿cómo se llaman? Manubrios, ¿no? Para que puedan ellos desplazarse entre un lugar y otro lugar dentro de la misma construcción. Eso sería lo ideal. Aquí, digo, es una tarea, sí es cierto, para los abogados en primera, pues buscar esos cambios en las normas de construcción, y para los arquitectos, pues llevar a cabo los proyectos que incluyan ya todo ese tipo de infraestructura para la atención del adulto mayor. Sí, son modificaciones definitivamente a las normas. Gracias, maestra. Les recordamos a nuestros oyentes y videoescuchas que se encuentran en la plataforma YouTube, que pueden mandar en el chat preguntas hacia nuestros panelistas, que al final se abrirá una sesión breve de preguntas. Maestra Jazmín, considerando esto que veníamos planteando, y abriendo un tema hacia la salud y las estancias del adulto mayor, ¿qué elementos consideramos actualmente, ¿no?, que se puedan mejorar, y qué elementos necesitaríamos dentro de 10, de corto, mediano y largo plazo, 5, 10, 20 y 30 años? Ok, bueno, pues yo creo que en el tema sociosanitario hay mucho por trabajar, mucho, mucho, mucho. México ha ido trabajando a un paso lento sobre el tema sociosanitario. Actualmente en este ámbito, pues bueno, la creación de protocolos de actuación, comenzando por ello, la creación de protocolos de actuación frente al tema de asistencia médica, de nutrición, gerontológica, etcétera, etcétera. Creo que hace falta no solamente la creación de protocolos de actuación, sino también de la unificación de los protocolos y de los modelos que ya aparentemente existen. México, reitero, ha trabajado poco a poco en este sector de salud. Sin embargo, pues bueno, también la falta de capacitación de los profesionales que ya atienden a personas adultas mayores, que no han tenido este acercamiento a una asistencia
centrada en la persona adulta mayor. También destaca, por ejemplo, hablando un poco de infraestructura, que era lo que estaban hablando, que muchos centros de atención dirigidos a la persona adulta mayor no cuentan con la adaptación adecuada a este sector poblacional y a sus diferentes necesidades. Entonces, destacaría esos 3 puntos, que es, reitero nuevamente, la falta de capacitación al servidor público que brinda algún tipo de servicio médico o algún tipo de asistencia sociosanitaria, la falta de infraestructura o la falta de adaptación a los diferentes sistemas sociosanitarios y, pues, evidentemente lo que platicaba hace un momento, ¿no? Se me olvidó el tema, se me fue. Bueno, pero centrado a esta idea, ¿no? Creo que esos considero serían los puntos clave iniciales solamente para mejorar este sistema sociosanitario. Gracias, maestra. Maestro Ulises, considerando esto que han propuesto las dos maestras a discusión y tomando los elementos que usted mencionó en su primera participación, ¿qué elementos de la salud mental considera que se tienen que fortalecer en el trabajo con el adulto mayor y qué elementos debemos privilegiar hoy en día, ¿no? Para que posteriormente se reduzcan situaciones críticas? Sí, gracias. Cuando decía yo hace un momento sobre estas como espacios, que ponía como ejemplo, ¿no? El Infonavit decía que es resultado, esa política de construcción es resultado precisamente de una ideología. O sea, ahí está, no puedo tener 10, 15, que sí las hay, 10 personas viviendo en una casita de Infonavit, ¿no? 10, 12, 13, pero viene precisamente, son formas de hacer que la población de alguna manera entienda que no puede estar ahí. Sin embargo, bueno, la gente sigue, obviamente, junta sus puntos y compra 2 casas juntitas y las amplía, ¿no? Es decir, aquel que tiene el poder económico. Y junto con esto vivimos en inmersos en una cuestión global de una cultura de consumo que no nos permite ver el futuro, no nos permite prever y ver el bienestar cuando lleguemos a la tercera edad. Es decir, estamos estancados en el consumir, ¿no? Invertir, vean, invertir, que es un cambio de sentido. Si invierto algo, es que eso que invierto necesito que regrese. Es una inversión, es un cambio de sentido, es decir, que algo regrese. Yo trabajo mucho tiempo y entonces lo que va a pasar es que pues al final me van a dar una pensión. Ahí está mi inversión, ¿no? ¿Qué tipo de pensión? Pues va a depender de las políticas, obviamente, a las cuales está suscrito, inverso el país, ¿no? No pienso en mi economía, es decir, como no tengo una cultura de inversión más que una cultura de consumismo, pues entonces lo que hago es gastar. Dicen, por ahí hay como muchas frases, una frase que se me ha quedado muchísimo en la cabeza es, hay tantas cosas tan bonitas y tan inútiles que me gustaría llevarlas todas a casa, ¿no? Ahí está, pero si son bonitas, pero son inútiles, pero las compras. Aunado a esto, tenemos que pensar que la gente gasta su dinero, no lo invierte, y por lo tanto, cuando llegamos a la tercera edad, no tengo una casa, no tengo un lugar hacia donde habitar, no tengo un fondo que le llaman el fondo de retiro, que es el que me da el gobierno por mi servicio, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, no tengo cómo atenderme tampoco, porque si bien tengo una seguridad social, ¿cuántas de las personas de la tercera edad verdaderamente tienen esta seguridad social? ¿No? Tenemos que recordar que no todos pagan impuestos. Y ahí viene el otro marco, ¿no? ¿Cuántas personas trabajan y pagan impuestos y cuántos no? Estamos hablando, el financiero, por ejemplo, dice que el 46% de la población no paga impuestos, de la población activa. Entonces, a eso todavía hay que reducirle pues, en costo la población no activa, que son los niños, todo el comercio informal, ¿no? Entonces, el país está sostenido por aquellos pocos pesos que los que pagamos impuestos sostenemos a los demás. Luego entonces, eso es una fórmula, es una cadena. Luego entonces,
¿cómo voy yo, sistema, a invertir en un centro para poder tener a las personas de la tercera edad? No hay centros, no existe un centro o bueno, sí existen, pero son muy poquitos y con muchas limitaciones para que casas de retiro que les podríamos llamar, ¿no? Si no es que tú las tienes que financiar y entonces tienes que pensar en este futuro para financiar mi retiro, en mi casa de retiro, tengo que trabajar. ¿Bien? Entonces, pero como no tenemos esa cultura de inversión, ¿no? Entonces todo me lo gasto. Cuando llega el momento de hacer uso de ese recurso, pues no lo tengo. Y entonces me vuelvo un ser dependiente. Dependo del sistema y dependo de la familia. Pero ahí viene el otro problema, el problema de la adaptabilidad, que es un tema un poquito más adelante, ¿no? ¿Cómo me adapto en esta relación con la familia, con lo social y finalmente termino aislado, ¿no? Considerando, gracias maestro, considerando todos los puntos mencionados hasta el momento, maestro Raúl, ¿qué elementos considera usted para darle pie a nuestro siguiente tema, que es la cuestión económica, ¿no? ¿Cómo podremos solventar esta cuestión económica que ya va planteándolo incluso el maestro Ulises, ¿no? Hacia una población que, como bien dijo el maestro Ulises, hay un alto índice de pago de impuestos, ¿no? De límite de pago de impuestos. Y al mismo tiempo una situación que va a provocar que la misma cuestión laboral, si es un país que vamos envejeciendo cada día, ¿no? ¿Cómo se va a adaptar este país, ¿no? A estos cambios, sobre todo en la cuestión laboral? Listo, ya quedó. Perdón, no estaba en el sonido. Yo creo que les decía, retomando los conceptos que nos han compartido los demás panelistas, creo que es bien importante señalar, pero va a resultar que sí, como dice la maestra Jazmín, como dice el maestro Ulises y la maestra Leticia, creo que no hay que no hay que descartar que todos estos conceptos es inevitable que cuando estamos hablando de los servicios de vivienda, de los servicios de salud, de cómo estamos hablando de que vamos a llegar a hablar de unos altos niveles de desigualdad en nuestro país. Sí, podemos estar hablando de que en el caso de lo que es los servicios de salud, podemos jactarnos de que tenemos grandes institutos de investigación, pero a lo mejor podemos encontrar localidades que no tienen ni una clínica, ¿sí? Podemos encontrar también que por otro lado, a lo mejor hay la clínica, pero está en cascarón, no está terminada, ¿sí? Y todos estos servicios que finalmente se van a reflejar ya no solamente para la comunidad en general, sino también para la comunidad de adultos mayores, pues bueno, esto se va a reflejar precisamente en que por mucho que estemos hablando de que hoy en Nuevo León el 90% de las viviendas tienen agua potable, nos vamos a Chiapas y el 40%, según los datos, la población tiene acceso al agua potable. Ya desde ahí las grandes diferencias y los conceptos de desigualdad están haciendo cada vez más complejo el que se tome una decisión para los adultos, a los adultos mayores de manera plana. Habría que considerar todas estas problemáticas que se están enfrentando y que al final habría que reconocerlo. No es lo mismo estar hablando de la gente de la tercera edad que viven en los centros urbanos a los que están en los centros rurales y peor, los adultos mayores que son considerados indígenas. O sea, todavía los niveles de desigualdad y pobreza en las que se está desarrollando todo esto implica y tiene una serie de implicaciones económicas muy fuertes, porque eso mismo se refleja en las pensiones. Y ahorita, como le decía el maestro Ulises, ¿no? O sea, ¿quién puede tener acceso por muy poca, o muy austera, puede hacer la pensión?
van a ser todos aquellos que tengan acceso a un trabajo formal. Pero si volteamos a ver aquellos que están en el ámbito rural o considerados como indígenas, son los más marginados. Y son precisamente cuando estamos hablando de los integrantes de la tercera edad, los que más mal la van a pasar, ¿eh? Hoy por hoy, cuando hablamos de la población y estamos hablando en estos conceptos, los adultos mayores no solamente son los urbanos, están en cada una de las comunidades viviendo carencias de diferentes niveles y por consecuencia, así como lo señalaba, si Nuevo León hoy en general se tiene ese acceso al agua potable, hay comunidades que ni siquiera la tienen y eso estoy tomando solamente dos extremos, ¿no? Y precisamente ahí es donde viene la parte económica. Si hablamos de las pensiones, ese es un elemento que hoy por hoy se está tomando como un dolor de cabeza que puede presentar para las diferentes políticas públicas, ¿no? Pero hay que reconocerlo, que las pensiones finalmente no fue, el problema de las pensiones no fue generada por el crecimiento de la población, sino precisamente por el problema de que están ancladas al trabajo formal. ¿Y qué sucede en 1995? Que con la revisión que se hace y la modificación que se viene dando en el mercado, es que empieza a perder densidad lo que es el trabajo formal y empieza a crecer la informalidad. Por consecuencias, al crecer la informalidad, el trabajo informal, pues no se tienen elementos para gestar una condición que pueda tener una pensión, pues que cubra sus necesidades llegando a la tercera edad, ¿no? Entonces, son complicaciones que tenemos que identificar y que también esto, al tenerlas más claras, habría que identificar que revisando las diferentes regiones nos van a dar una problemática totalmente diferente. No podemos tomar una decisión de manera igual para todos y cada uno, ¿no? Entonces, creo que, y el tema va a seguir siendo las pensiones como la parte económica de tener un ingreso para esa parte de la población, ¿no? Cómo hacer llegar un ingreso a esa parte de la población si ahora está anclado a un trabajo informal. Considerando estas posturas que está mencionando o que está poniendo sobre la mesa, perdón, el maestro Raúl, maestra Leti, ¿qué elementos considera desde el derecho, ¿no? Y desde su área de trabajo, ¿no?, que sean importantes para retomar, considerando las legislaciones actuales que privilegian o que se han privilegiado en quitarnos o en quitar las posibilidades, ¿no?, de aspirar a una pensión y generando precisamente retomando lo que dicen el maestro Ulises y el maestro Raúl, cierta vulnerabilidad, ¿no?, particularmente en los centros rurales, ¿no?, y marginales, ¿no? Definitivamente el problema es complejo, es muy amplio y atender realmente a todos los sectores sociales, pues se dificulta un poquito más. Sí es cierto todo lo que acaban de comentar ellos, los dos grandes sectores que tenemos nosotros de gente en el sentido laboralmente hablando, de lo que es el sector que sí cotiza, sí tiene una seguridad social, sí puede aspirar en un momento determinado a una pensión, y todo lo que es la informalidad. Sin embargo, ahorita todas lo que nosotros podemos estar viendo en cuanto a esa informalidad son todos los problemas que traen acarreados. Mucha de esa informalidad es precisamente de la gente con mucho menos recursos, que vienen de comunidades a las ciudades o a las grandes ciudades, por ejemplo, la Ciudad de México o el propio Estado de México en la ciudad de Toluca, que se desplazan de otras áreas para en busca de ingresos, ¿sí? Es lo que andan ellos buscando. Sí es muy complejo, las leyes aquí se tienen que modificar para que esa seguridad social pueda alcanzar, tener esos esquemas o ampliar esos esquemas que de alguna manera se han venido diseñando a través del IMSS, que se ha venido diseñando para que puedan acceder a más servicios sociales la población. Si nosotros tenemos todavía la limitante de no regular o buscar medidas jurídicas para regular esa informalidad, menos van a tener accesibilidad
a una seguridad social. Si no empezamos desde la calle, más allá de ser opresores, como muchas veces lo hemos visto nosotros, de ser opresores con el comerciante informal, y jalarlo a esa formalidad para que sean sujetos incluso ya del pago de impuestos y todo ello, no van a acceder a la seguridad. Sí estamos atrasados en ese sentido para la seguridad social, y que eso es lo que a nosotros nos va mermando la posibilidad de acceder a una pensión. Entonces la economía para un adulto mayor pues se va agravando. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de la informalidad, la gente que está dentro de esa informalidad, pues son padres de familia, son sostenedores económicos de una familia. Entonces, imagínense a los hijos qué es lo que les va a heredar. Nada, ¿sí? Nada, porque ellos en el momento dado llegan a desaparecer, fallecen y no les están dejando ninguna seguridad. Y es un bloque muy importante de nuestra sociedad. Entonces sí hay que hacerlo. No se está haciendo, sí es cierto, es mucha tarea realmente la que tenemos que ver en todos los aspectos, no nada más en básicamente en el derecho, ¿verdad? En todos los aspectos, pero mucho nos compete a nosotros como abogados, tener que ver ya esa parte. Buenas tareas se nos están creando ahorita en este panel, ¿eh? Gracias. Gracias, maestra Leti. Pues sí, un poco es el objetivo de estos paneles, es precisamente abrir conversaciones, ¿no? Disciplinarias para generar diálogo sobre todo, ¿no? Y en algún momento provocar cambios, ¿no? Al fin y al cabo, un panel no se debe pensar solo como un flujo vertical de información, sino yo pensaría como horizontal y hacia arriba, ¿no? Buscando nuevas ideas y nuevas formas de acercarse, sobre todo a las posibilidades que nos da juntarnos entre expertos de distintas disciplinas, ¿no? Y condensarlos en un tema. Por último, para tomar este tema que migró entre la economía, la vivienda, la salud y la violencia un poco y la marginalidad. Maestra Jazmín, desde su perspectiva, ¿cómo sería adecuado, ¿no? Solventar desde el adulto mayor estas limitantes que están planteando los demás maestros? Se trabó un poquito el audio, ¿me lo podía volver a repetir, por favor? Sí, claro. ¿Cómo podría solventar para el adulto mayor y desde el adulto mayor estas problemáticas que están planteando nuestros panelistas? Ok, bueno, pues a criterio personal, considero que las generaciones que están futuras a la vejez están llevando mucho y voy a retomar un poco lo que comentaba la maestra Leticia, este trabajo informal, ¿no? Con la finalidad de no generar o no rendirle cuentas a nadie, con la finalidad de emprender y ser independientes. Esto ha llevado a que no veamos por todo el país, ¿no? Evidentemente, esto nos lleva a generar nosotros propuestas para una educación financiera desde tempranas edades. Creo que el tema de educación financiera tiene que ser parte toral en la formación no solamente de jóvenes económicamente activos, sino también desde que son adolescentes. Por ejemplo, el Instituto Mexicano de Seguridad Social sacaba un estudio sobre qué va a pasar con el futuro de los millennials, ¿no? Que si bien les va, a través del ahorro, a través de los aportes voluntarios a sus afores y a través de la inversión, van a poder destacar o poder generar algo de pensión para su vejez. Pero ¿qué pasa con los que dicen, no, ni ahorro, ni doy aportes a mis afores, ni tampoco invierto, ¿no? Decía el IMSS, pues suerte con tu futuro, porque realmente no va a haber forma de que tú puedas solventar tus necesidades básicas.
Y esto va a la par con que en un futuro los servicios de atención sociosanitaria, las instituciones de seguridad social van a tener una gran crisis financiera y por ende México en general va a tener toda una crisis. Yo propondría justamente este tema de educación financiera desde tempranas edades, el hecho de, como decía también la maestra Leticia, ¿no? De generar y ir empujando a los comercios informales, a toda esta parte informal y tratar de legalizarlos, ¿no? De decir, a ver, creo que si todos nos vamos al ámbito informal, México va a generar todo un caos, ¿no? Entonces, tratar de guiarlos a esta parte de la formalidad. Hasta ahí sería mi aporte. Muchísimas gracias, maestra. Y ya cerrando con el último sub del panel y tomando un poquito esto último que mencionaba la maestra Jazmín. Considerando la educación financiera como un proceso incluso de adaptabilidad, o sea, la educación financiera como un proceso de adaptabilidad para el futuro, ¿no? Maestro Ulises, empezaría con usted este cierre, ¿no? ¿Cómo ve en términos generales desde su área, ¿no? Y desde su propia perspectiva, esta adaptabilidad del adulto mayor y qué elementos tiene como reto, no solo él, no solo los próximos adultos mayores, sino la misma sociedad y el mismo sistema que usted ha mencionado? Sí, gracias. Solo quería como completar un poquito lo que decía la maestra Jazmín, es que habría que descentralizar, porque si todo se lo cargamos al gobierno, ¿no? Ah, es que mis aportes al gobierno sí, pero hay otras formas en las que yo puedo invertir. Hay Creo que se trabó un poquito el maestro Sí, Ulises. Maestro Raúl, si quiere tomar la palabra en lo con que todo gusto. regresa el maestro Ulises. Sí, con todo gusto, con todo gusto. Yo creo que para ir redondeando con estos aspectos que se están señalando, creo que es bien importante que no solamente, ya que identificamos todo este concepto de desigualdad y de discriminación, porque ahora tal parece que ser de la tercera edad es también un concepto de discriminación y que esto, cuando se habla de discriminación, es discriminación que se hablaba en la parte laboral, ¿no? Y que la parte laboral, estos cuatro conceptos, déjenme compartirles, yo identifico cuatro grandes determinantes que pueden afectar todavía más esa discriminación. Uno, que el adulto mayor se puede estar enfrentando a tener, a que su estado de salud, conforme también avance en edad, venga hacia abajo, venga el declive. ¿Sí? Ese sería un primer elemento que contribuiría a la parte de esa discriminación en la parte laboral. Otro sería, obviamente, la situación de género, ¿no? Porque cuando hablamos de adultos mayores, les recuerdo, también tenemos que identificar que hay muchas mujeres y que si lo vemos de acuerdo al censo, hoy por hoy, la participación de la mujer es cada vez mayor, pero también eso habla de esa discriminación y súmele doble, mujer y mujer de la tercera edad. O sea, hace todavía más complicado el tener acceso, a lo mejor si no tuve la oportunidad de generar un ingreso para tener una pensión, bueno, pues a lo mejor tener la posibilidad como adulto mayor y mujer de buscar un trabajo es cada vez más complicado. Y por el otro lado también, lo que para muchos en diferentes empresas lo llegan a identificar como la obsolescencia de los conocimientos, ¿no? Que va de la mano con la parte del nivel de estudios. Entonces, todo esto hace una complejidad que, siendo adulto mayor, pues los retos son inmensos, ¿no? Pero yo creo que también no deberíamos finalmente de quedarnos como tener una visión apocalíptica de todo esto. Creo que ese sería el error. Ese sería el error de tomarlo como con una visión apocalíptica. Yo creo que bien como lo dice la maestra Leti,
creo que debemos de tomar nota que todo, por ejemplo, ahora que tenemos datos de los censos poblacionales, estos nos dicen dónde está la carencia, dónde están las necesidades, ¿no? Bueno, diseñemos políticas, diseñemos también políticas públicas que contribuyan y que apoyen esa adaptabilidad de los grupos como los de la tercera edad a los procesos también, por ejemplo, de la tecnología, ¿no? Y lo tenemos identificado. Si hoy identificamos cuántos hogares tienen internet, cuántos no, cuántos tienen teléfono, cuántos... O sea, creo que tenemos una cantidad de datos para poder diseñar estrategias y el gran reto va a ser, y ustedes no me dejan mentir, la implementación. Porque es muy bonito diseñar grandes estrategias, ¿eh? El problema es cómo las llevo a aplicar. Y bueno, por ejemplo, ahí les dejo la estrategia de vacunación del país, ¿no? Y más en Ecatepec, ¿no? Ahí está. Sí, maestro, creo que una de las necesidades de estos paneles o los objetivos de estos paneles es precisamente, como decía la maestra Leti hace rato, ¿no? Eh, prever, digamos, estas situaciones sin caer, digamos, en la cuestión apocalíptica, ¿no? Exacto. Sino más bien generar ideas para después Uh-huh. buscar la implementación, ¿no? Así es, así es. Maestro Ulises, ya que le regresó el internet, ¿no? Nos comentaba hace rato, ¿no? Que quería ampliar, digamos, los postulados que estaba proponiendo la maestra Jazmín, ¿no? Y sobre todo, ahorita escuchando al maestro Raúl, ¿qué elementos considera usted dentro de este proceso de adaptabilidad, ¿no? Y de estos cambios que pueden provocar una población que va envejeciendo? Gracias. Sí, perdón, un brinquito ahí en mi red. Estaba diciendo que, complementando a lo que nos decía la maestra, decía que habría que descentralizarlo, ¿no? Que hay otras formas de inversión, de ir invirtiendo lo que se tiene. Y bueno, donde estaba era precisamente en la idea de la identidad, es decir, una construcción de sí mismo, pero que sea proporcional a lo social. ¿Por qué? Porque lo social estructura, nuestra sociedad estructura, pero ¿qué estructura? Estructura la mente. La mente estructura la mente y estructura el lenguaje. Entonces, como habla la sociedad, es como está la mente. Habría que pensar ahora, entonces, cómo hablan los chicos para saber cómo está lo social, ¿no? Entonces, desde ahí, que en su antítesis esta construcción anula el sentido de pertenencia. Fíjense, no dije tesis, antítesis, anula el sentido de pertenencia. ¿A dónde? Al mundo, a la experiencia justamente de la soledad, es decir, la deconstrucción de lo que antes se ha construido, que es un ser humano, ¿no? Entonces, esto nos ha llevado precisamente a entendernos como con esta visión, como dijo el maestro, apocalíptica, cuando en realidad tendríamos que trabajar sobre esta construcción social, ideológica, a lo mejor va inmersa, para que se reestructure de otra manera nuestro aparato mental, nuestra psique, pues, y que podamos entender nuestro destino, porque nuestro destino está ahí, es inminente. Todos de forma natural envejecemos y todos de forma natural en algún momento vamos a morir, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos esta parte y logramos esta identidad de unos con otros, entonces no vendrá la deconstrucción. Y ese es trabajo de todos en la familia, de todos en la educación, de todos en lo profesional. Y ya hay muchísimos profesionistas que encargados del trabajo gerontológico. Pero, algo decía el maestro, la operación. Y la operación, desafortunadamente, pues tiene que ver con las políticas públicas, ¿no? Que tienen una intención muy clarita, pues, ¿no? Acotando un poco y pensando en esta cuestión de avance tecnológico, lo tendremos que pensar cómo nuestros celulares, por ejemplo, se actualizan cada semana en las aplicaciones. Imagínense ustedes una persona de la tercera edad que está agarrándole el modo y de repente ya le vino una actualización. Entonces, eso abre más todavía esta brecha tecnológica y justamente ahí la parte tecnológica no debe ser la limitante.
debe convertirse en ese artificio que ayuda en la salud, en el cuerpo, con las válvulas, con las prótesis, es decir, no míticamente buscando la fuente de la eterna juventud, pero sí en nuestra realidad para la mejora y calidad de vida, ¿no? Todo eso cuesta. Muy interesante esto que va planteando usted, maestro, y aunado a lo que hemos venido discutiendo durante este lapso de tiempo, ¿no? Sí quería como darle la palabra a la maestra Jazmín, considerando que ella es especialista en el área de gerontología, ¿no? Eh, digamos, ella como especialista, ¿cómo ve estos postulados que va mencionando el maestro Ulises, ¿no? De la necesidad de especialistas que ya hay, ¿no? Que ya se está implementando estas disciplinas, ¿no? Pero ¿qué retos implica en términos de todos los ámbitos, ¿no? Desde la adaptabilidad hacia el medio, la violencia que existe, ¿no? Las limitantes de salud, ¿no? E incluso esta cuestión que va marcando hacia la transformación y el acercamiento hacia la tecnología. Bueno, pues afortunadamente en México la preparación o la formación de especialistas que van a trabajar o están trabajando en torno al tema de envejecimiento ha sido buena. Sin embargo, el desconocimiento, por ejemplo, de que existen estos especialistas es un gran reto. Es un gran reto porque eso no ha permitido que al menos, por ejemplo, los gerontólogos, hablo específicamente de los gerontólogos, nos podamos incorporar a los sistemas no solamente sociosanitarios, sino también incluso a lo mejor a la asesoría o a lo mejor a la intervención en el tema, por ejemplo, en el campo de la maestra Leti, en el campo del maestro Raúl, en el campo del maestro Ulises. Esta vinculación y el desconocimiento que existe sobre nuestro trabajo, así como el de los geriatras, así como de los psicogerontólogos, así como de todos estos profesionales, pinta a que México diga no tengo a los especialistas, a que las instituciones digan no tengo las herramientas. Sí las hay, solamente el desconocimiento de estos, de nuestra labor, no ha permitido incorporarlos oportunamente a estos sistemas de asistencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de están los licenciados en gerontología, los especialistas en gerontología, los psicogerontólogos, los trabajadores sociales en gerontología, etcétera, etcétera. Están también los geriatras, están, por ejemplo, los arquitectos con especialización en gerontología. Entonces, existe una gran gama de especialistas, sin embargo, reitero, la falta de desconocimiento no permite que se incorporen a estos sistemas que demandan una actualización no solamente de sus servicios, sino del resto del profesional, de los profesionales que están brindando una atención. Por ejemplo, se los comento por experiencia profesional, ¿no? Cuando yo llego a una clínica donde desconocían la existencia de gerontología, donde desconocían que estábamos frente a un fenómeno poblacional, la incorporación o mi incorporación a esa plantilla laboral cambió por completo la visualización y el trato que recibían las personas adultas mayores. Yo realizaba una capacitación semanal tanto al profesional que estaban en las diferentes áreas, como también a los pacientes que llegaban a esta clínica. Entonces se vio un cambio. Entonces creo yo, si se pudo hacer en una clínica que no eran más de 20 metros cuadrados, lo que se puede hacer con todos los egresados, no solamente de gerontología, sino de otras ramas u otras profesiones especializadas en atención al adulto mayor o al envejecimiento, pueden mejorar estos retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Y no temerle a este fenómeno poblacional. Así es. Sí, casualmente un poco el detonante de este primer panel tenía que ver precisamente con entender los retos y las posibilidades que existían
desde las disciplinas y desde incluso nosotros como sociedad y insertos dentro de un sistema, de las implicaciones que genera, ¿no?, una población de la tercera edad, ¿no?, que va en aumento y que los nacimientos van en descenso, ¿no? Y esto ha provocado ciertas lógicas y ciertas posturas, ¿no?, que podemos como ir revisando, ¿no?, que se pudieran ampliar incluso, ¿no?, y que pudiésemos acercarnos más a una visibilidad o una visualidad, ¿no?, del adulto mayor dentro de los espacios, ¿no?, y cambiar o reconfigurar un poquito estas lógicas, ¿no? Por último, maestra Leti, para cerrar, hay una pregunta directamente para usted, ¿no? Entonces, en el chat de YouTube, ¿no? Les recuerdo a nuestros videoescuchas que estamos en YouTube, que pueden dejar sus preguntas en los comentarios. Y la pregunta va precisamente hacia los sectores que se han mencionado durante este panel, que tenía que ver con los grupos vulnerables, en este caso el sector de los pueblos originarios, ¿no? Y cuál es, digamos, la labor del licenciado en Derecho, ¿no? Y cómo se puede abrir un diálogo de generar apoyo a los adultos mayores en las comunidades originarias. ¿De generar qué, perdón? ¿Hoy? Perdón, a las comunidades originarias desde el derecho. Ah, bien, ok. Miren, bueno, nosotros como especialistas en la rama del derecho, pues tenemos nuestros propios derechos fundamentales consignados en la Constitución. Aquí el acercamiento para con esas comunidades definitivamente se tiene que buscar por los canales de sus representantes, ¿sí? Directamente la gente pues no nos recibe. Y todo esto en estricto respeto a sus costumbres, pero sí tienen sus propios representantes. Aquí es la labor de hacer un trabajo de campo precisamente para hacerles conocer de los derechos que ellos mismos tienen. Y tenemos lo que es la ley del INAPAM, a donde están claramente establecidos, solamente es acercárselos. Porque en una práctica que realizo yo en una materia, precisamente es eso, ¿no? ¿Cuánto conoces tú de los derechos que en ley están establecidos y que te corresponden a ti como adulto mayor? Y la verdad es que nada más se preocupan por saber de una pensión alimenticia, perdón, de una pensión que les da el gobierno, no pensión alimenticia, una pensión que les da el gobierno, y es todo lo que conocen del INAPAM, pero no conocen todos los derechos que tienen ellos, y son de educación, de trabajo, de salud, de recreación, todos los derechos que están consignados en esa ley. Entonces, nada más es buscar el canal de sus representantes para hacerlos llegar, pero definitivamente es un trabajo de campo. Okay. Maestra Jazmín, ¿quiere una réplica? Sí, más complementando lo que decía la maestra Leticia, yo creo que, y retomando lo que se ha venido platicando, yo creo que la tecnología, siempre he estado a favor de que la tecnología va a ser una buena aliada para hacer llegar también este tipo de información. En el caso de adultos mayores, como le decía la maestra Leticia, a veces solamente la única información que les llega es sobre su pensión alimenticia, y nada más. Desconocen incluso sus derechos, pero esto es porque también las instituciones solamente hacen la información o hacen todo el trabajo, pero no se lo hacen llegar justamente a la población objetivo, ¿no? Como el hecho, por ejemplo, hace poco que veía con unos alumnos el plan financiero que marca el INAPAM, aseguraría que no muchos adultos mayores conocen que existe una guía elaborada por la Secretaría de Hacienda y por el INAPAM sobre cómo cuidar mis finanzas en la vejez. Lo mismo va a pasar con otros temas, salud mental en el adulto mayor, sí. Temas de conoce tus derechos. Yo podría, aquí al menos en mi comunidad, acercarme a un adulto mayor, preguntarle si conoce sus derechos
y no conocería más que uno o dos o ninguno. Entonces yo creo que el uso de la tecnología como profesionales de salud que vamos a estar enfocados a este tema de envejecimiento puede ser nuestro aliado. Incluso la Asociación Mexicana del Internet mencionaba, ¿no?, que el uso del Internet, al menos en México, se ha posicionado dentro de los principales países con mayor tiempo que usamos Internet. Si no me equivoco, el 80% de la población mexicana tiene al menos el acceso de 8 a 9 horas con el uso del Internet. Entonces, podemos utilizar este tipo de plataformas como lo estamos haciendo en este momento para hacerles llegar no solamente a la población adulta mayor, sino al resto de la población que envejece, temas de importancia, temas de interés, ¿no? Y pues nada más quería complementar eso. Pues bien, digamos, para cerrar un poquito nuestro panel, yo quisiera hacer una pregunta como general a nuestros panelistas, ¿no? Y si la podemos ir contestando. ¿Cuáles serían, digamos, los retos de México hacia el futuro desde la perspectiva del adulto mayor o desde la perspectiva de un país que está envejeciendo? Maestra Leti. Pues la primera, precisamente considerando el aspecto económico, que haya la apertura de oportunidades de trabajo y que no ya se esté limitando tanto el parámetro de edad como lo tenemos fijado. Si ahorita podemos ver nosotros un clasificado donde dice que la edad máxima para contratar es de 35 a 40 años. Imagínense para el adulto mayor. Entonces, eso es algo que se tendría que modificar ya de entrada, ¿sí? Que la Ley Federal del Trabajo contemple mayores edades, sí atendiendo las capacidades del adulto mayor para que tenga acceso a un trabajo digno. Esa sería la mía. Porque pues, con dinero podemos hacer mucho, ¿no? Maestro Raúl. Sí, yo quisiera señalar finalmente, con nosotros tratando de recapitular toda esta parte, que creo que el gran desafío que tenemos es ese proceso de adaptabilidad, no solamente viéndolo en la parte tecnológica, sino en todos los aspectos, como lo señala la maestra Jazmín y como lo señala la maestra Leti y el maestro Ulises, porque al final habría que entender también que hoy por hoy, y nada más como referencia, con todo y que nuestro panel, el título es México, una población que envejece, podemos considerarnos que somos una población joven, porque el promedio, la edad mediana es 29 años, ¿sí? Que sí, que pasó del 2000 de tener 22 años y llegar a los 29, sí, ya, esto te demuestra que es una población dinámica. Pero si comparamos cómo se está llevando en otras partes del mundo, en clases pasadas revisaba con mis alumnos el caso de Japón, y el caso de Japón hoy, la edad mediana son 48 años. O sea, nada que ver con lo que nosotros estamos viviendo. Hoy por hoy podemos decir que estamos identificando ser una población joven, de jóvenes, ¿sí? Pero que ya estamos teniendo que trabajar a pasos agigantados en esos procesos de adaptación, de adaptabilidad en sistemas de pensiones, en sistemas también de lo que se va a requerir en la parte de las situaciones de tecnología. Y el tema precisamente cuando hablamos de tecnología es que en el caso de Japón, hoy por hoy también ya empiezan a experimentar el uso de robots para la atención y acompañamiento de los adultos mayores, no para suplir, sino para acompañar, ya que precisamente el proceso que tiene la confianza que se puede generar entre un adulto mayor hacia otras personas, es mucho más fácil ese proceso de adaptabilidad, pero ya estamos hablando de un desarrollo porque ellos ya vivieron una serie de etapas que van adelante de nosotros, considerado que Japón es la población más envejecida a nivel del planeta, ¿no? Entonces creo que hay mucho que aprender y dentro de todo esto son en todos los procesos de adaptabilidad, en todos los aspectos y obviamente confrontando con el nivel de desigualdad que vive nuestro país, ¿no? Les reitero, creo que esos son los principales retos, ¿no?
Me parece muy interesante esto que va planteando, maestro, considerando que sí, si bien el panel se llamaba México un país que envejece, ¿no? Todavía a la fecha tenemos un promedio de edad relativamente joven, ¿no? Así es. Pero, digamos, en algún momento, dadas las situaciones que estamos viendo actualmente, pudiese esto ir incrementándose, ¿no? Lo que nos van diciendo los índices es que va a ir incrementando, ¿no? Entonces, me parece muy adecuado. Maestra Jazmín, me gustaría conocer, digamos, su opinión. Por último, una pregunta de YouTube que nos van marcando, ¿no? Que nos van mencionando sobre qué elementos considera ciertas empresas socialmente responsables para poder contratar o no un adulto mayor, ¿no? A diferencia de que no lo sea socialmente responsable, ¿no? Y también si nos podría dar como un panorama final. Sí, claro. Bueno, creo que no nos vamos tan lejos. El hecho de ser una empresa socialmente responsable, en ocasiones a criterio personal, creo que lo toman solamente con el hecho de colgarse una estrellita, colgarse un reconocimiento y decir soy 100% una empresa socialmente responsable. Sin embargo, lo que pasa dentro de la empresa, el cómo los tratan, el cómo es la realidad de esas personas que se incorporan, ya sea por edad, por algún tipo de discapacidad, pues es completamente diferente, ¿no? Yo creo que más bien se trataría de evaluar qué tan responsables están siendo, en el caso, por ejemplo, con las personas adultas mayores. El hecho de decir, estoy incorporando a personas adultas mayores a mi empresa, sí, pero ¿de qué manera las estás incorporando? Yo les decía a los alumnos, el hecho de tener empresas con este título, se trataría de que, al menos en el papel del gerontólogo, pudiésemos asesorar a las personas, a las empresas y diciendo, oye, mira, tienes buenos elementos, personas adultas mayores, tienes una población joven que quiere incorporarse a tu empresa, ¿por qué no les permites, por ejemplo, a las personas adultas mayores que ya tienen más tiempo con tu empresa, que capaciten a los jóvenes? Que permitan conocer de tu empresa, que permitan qué le puede funcionar, qué no les puede funcionar, y de esta manera esas personas se pueden sentir económicamente activas, se pueden sentir funcionalmente activas, ¿no? Entonces, sí se trataría de capacitar a las empresas desde un ámbito gerontológico e integral sobre cómo realmente pudiesen incorporar a su plantilla a las personas adultas mayores o con algún tipo de discapacidad, pero desde un ámbito no solamente de colgarte esta medallita, sino que realmente sea fructífero para todos, tanto para la empresa como para la persona o el individuo que se está incorporando. Y pues bueno, a modo de cierre, yo creo que los retos para México son amplios. Reitero nuevamente, México está trabajando, sí, pero lo está haciendo a paso lento y no se está dando cuenta de la magnitud y la premura de los planes que se han elaborado. Yo les decía también a los alumnos, para el 2002, el 2030 pintaba en un futuro súper lejano. Hoy estamos a 10 años del 2030, de lo que muchos planes están diciendo, a ver, países que hicieron en estos 30, 20 años. Y siento que México va a tener como respuesta o va a tener pocas respuestas a esas, por ejemplo, al plan de acción internacional sobre envejecimiento. Entonces, estamos trabajando a paso lento, no sabemos aprovechar los elementos que ya tenemos, con los que ya contamos, y sobre todo creo que también uno de los retos a los que se enfrenta México es la población como tal, los hábitos que tiene la población mexicana. Hablando desde hábitos financieros, desde hábitos en temas de salud, en temas a lo mejor de entorno, de relaciones sociales. México es un país que está tan arraigado a costumbres y tradiciones que muchas de estas suelen ser erróneas y que están jugando un papel crucial para las proyecciones a futuro en el tema de envejecimiento. Muchísimas gracias, maestra Jazmín. Por último, maestro Ulises, dando todo esto que hemos platicado a lo largo de esta hora, ¿no? ¿Qué elementos considera usted y qué retos y oportunidades tenemos hacia un México, hacia el futuro?
Gracias. Sí, yo creo que en cuanto a las oportunidades, tenemos todas las oportunidades en tanto se haya o se haga más bien una eh, evolución responsable de todos, ¿no? Es decir, tanto gobierno, que es nuestro sistema oficial, con la empresa, con la población, es decir, me parece que es un trabajo de todos, pero tiene que ser un trabajo responsable. Y por otro lado, algo que ayuda, pues, y en síntesis de todo, es la educación. Y la educación en cuanto a la cultura. Hoy por hoy estamos inmersos también en una cuestión de acceso a la cultura. Y cuando digo esto, quiero decir el ciudadano del mundo, ¿no? Porque hoy, incluso con esta pandemia, nos dio pie a algo que ya venía sucediendo desde hace mucho tiempo. O sea, yo estoy en México, pero puedo trabajar en otro país. Y ahora, con este asunto de la pandemia, hoy las contrataciones se dispararon. Hay gente que está en el país que está trabajando en otros países de manera internacional. Ya se abrieron las oportunidades con mayor fluidez, pero esto tiene que ver con la forma de pensar cultural. Si no entendemos lo que es el ciudadano del mundo a través de la cuestión de educación, pues no podemos acceder a ello. Y las personas de la tercera edad hay que incluirlas en esto. Y cuando digo hay que incluirlas es que de alguna manera está en desfase por esta brecha tecnológica de la que hablabas un rato, ¿no? Que hay mucha gente que ya en algún momento de la vida también hay un límite, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho también que dice que mi mente hace compromisos que mi cuerpo no puede cumplir. Llegado ese momento, hay que valorar mi situación, la situación de la persona, pero en términos generales, el acceso a esta parte educativa, cultural, de ciudadano del mundo y la salud, ¿no? La salud que implica una cuestión de identidad, salud física y la salud mental, por supuesto. Pues muchísimas gracias por su participación, maestros. Nada más me queda agradecer su tiempo, su dedicación, de todas las ideas que nos fueron dejando este día. Agradezco a nuestras autoridades, a la Dirección Académica del Campus Universitario Siglo XX, a las tutorías de negocios, salud y ciencias sociales. Me despido, Luz Lujambio, y les invito a seguir con nuestros paneles México y el futuro. Nuestro siguiente tema, el 11 de marzo, será gastronomía, un reto en las plataformas digitales. Muchísimas gracias.